Voy a tratar de compartirles y mostrarles lo del material que necesito que lo revisen en manipulación de bases de datos. Es este, ¿cierto? Interfaces de línea, venga a ver, venga, vamos acá a volver al inicio. Entonces es este de implementación y manipulación de bases de datos relacionales. Ojo, hace 8 días con lo de Mongo, ¿cierto? Pero yo miro si yo empecé a grabar, si yo empecé a grabar. Con lo de Mongo, nosotros sí, dijimos que esas son bases de datos no SQL, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a manipular las bases de datos relacionales con el ejercicio que ustedes tienen. Bueno, entonces, ¿qué es la manipulación? Es realmente poder seleccionar, insertar, borrar, modificar, actualizar toda la información que nosotros vamos teniendo dentro de la base de datos. Bueno, acá tienen ustedes una introducción, yo no me voy a tener acá porque es solamente de MySQL, que ustedes ya de pronto la manejan, ¿sí? Aquí la aplicación cliente, bueno, aquí tienen la forma como pueden de pronto instalarlo, pero en ese Workbench ya lo pueden utilizar. Él también tiene una línea de comando, miren, ¿sí? También tienen una línea de comando, pero pues digamos que el gestor de la base de datos facilita ese proceso sin necesidad de línea de comando, ¿sí? Bueno, hay dos tipos em, digamos, de lenguaje que se usa dentro del gestor de la base de datos. Es el Data Definition Language, ese es el lenguaje que se emplea para establecer bases de datos y tablas, y para transformar sus estructuras, este lenguaje trabaja sobre ciertas tablas especiales llamadas las diccionarios de datos. ¿Listo? Entonces, el Data Definition Language, ¿cierto? Es donde yo defino los datos. En otras palabras, es donde yo creo las tablas. ¿Se acuerdan ese código que seleccionamos cuando se fue a crear la base de datos? Eso es el Data Definition Language. ¿Listo? Donde yo defino toda la estructura que voy a utilizar para después utilizar el Data Manipulation Language, ¿sí? Que es cambiar y obtener datos desde las bases de datos. Entonces son como dos tipos de lenguaje que se manejan ahí en el SQL. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. Entonces, SQL abarca ambos lenguajes, los DDL y los DML, ¿sí? Esos son las dos que se van a trabajar. Nosotros ya hemos trabajado algo de esto y creo que por allá en una parte también vimos algo de esto, ¿listo? Pero pues vamos a trabajar las dos, aunque esta ya la hicimos, ¿sí? Implícitamente nosotros ya lo hicimos cuando Ángel cogió su diagrama y generó el código, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ese es el Data Definition Language, ¿sí? Cuando yo le digo Create Table, Drop Table, Create Database, esos son estructuras, o sea, son sentencias del Data Definition Language. ¿Listo? Es para que lo tengan como claro y sepan qué es lo que se define. A ver, acá tenemos el SQL para la creación y eliminación de datos DDL, ¿sí? Recuerden, ¿DDL qué es? ¿Qué es el DDL? Data Definition Language. Exacto. ¿Listo? Data Definition Language. Y el DML, Data Manipulation Language, ¿cierto? Entonces, uno es para la creación y eliminación de datos y la otra es para la manipulación de los datos. Entonces, son dos estructuras. ¿Listo? Mientras Ángel va organizando su ambiente, aquí nosotros tenemos create database, es parte de esa estructura del lenguaje. El, el paso, bueno, esto es para mostrar las bases de datos, esto es para usarlos. Estas son sentencias. Este drop también es parte de ese lenguaje, ¿sí? Entonces tenemos el create database, el drop database, que es para borrar, ¿cierto? La base de datos. Ojo,
Con el create yo creo la base de datos, con el drop la elimino. Datos más tablas. Cuando yo hago un drop database, yo elimino todo, ¿sí? Esas son sentencias que hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Paso 5, aquí es para mostrar lo que yo tengo dentro de mi estructura en línea de comandos. ¿Listo? Si ustedes la quieren usar bien y si no, pues en el Workbench ahí se ve gráficamente todo. Ahora tenemos el otro que es el de eliminación de tablas. Ojo, una cosa es que yo manipule y otra cosa es que yo, el DDL y el otra cosa es el DML, porque con el DDL yo puedo eliminar tablas. Cuando yo elimino una tabla, elimino todo el contenido de la tabla. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan mucho cuidado con eso. Entonces, el create table es para crear una entidad o una tabla, que eso lo vimos cuando Ángel hizo la exportación de ese código que se crea a través de la relación. ¿Listo? Entonces teníamos el create, que es sencillamente create table y se estructura cada uno de los campos. Mire, create tabla, gente, nombre de tipo varchar, fecha, query ok, row de afectados, ta, ta, ta. Entonces esto es para crear una tabla sencillita, este campo, esta línea de acá. Nosotros lo hicimos al contrario, o sea, nosotros a través del modelo creamos la tabla. ¿Listo? Esto es para mostrarlas. Valores nulos, esto ya lo vimos, ¿cierto? Que es para que en un atributo yo pueda definirle que no acepte nulos o que acepte nulos, ¿sí? Entonces, ojo cuando yo estoy haciendo mi diccionario de datos, digámoslo así, yo debo de tener en cuenta qué datos voy a permitir que sean nulos y cuáles no. Entonces, esas son restricciones que por defecto el mismo gestor lo va a hacer. ¿Sí? Si yo le dije que no eran nulos cuando al momento en el formulario ustedes estén capturando esa información, el sistema les va a botar una alerta diciéndole que no le acepta ese campo nulo, ¿cierto? Si usted le dijo que no era nulo. ¿Listo? Aquí hay valores por defecto que también de pronto nosotros podemos en los gestores de bases de datos tenerles. Entonces, yo le puedo decir que el no, es nulo por defecto, pero el valor por defecto es 50.000, ¿cierto? Algo así yo le puedo decir. Estos son como valores que yo puedo relacionar. ¿Listo? Sentencias, bueno, esto es para nosotros crearlas. Si quieren manipularla a través de esto. Las llaves primarias, cómo se crean a través de código, pues usted le dice que es no nulo y que es primary key, ¿sí? De esa forma, este es el código de DL. ¿Listo? Autoincrementadas. Ojo con este campo que es muy utilizado cuando yo quiero tener un consecutivo sin necesidad de yo estarlo haciendo a través del código, sino que la misma base de datos va a hacer el autoincremento, ¿sí? Entonces, normalmente se utiliza para códigos de productos, donde yo de pronto no tengo unos códigos específicos que debo de cuidar, ¿sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, el código de un estudiante normalmente está conformado por el año, bueno, y el semestre en que entra, ¿cierto? Entonces no podría ser más un consecutivo. En algunos casos yo puedo dejar que estas columnas sean autoincrementales y eso me va a facilitar que el proceso cuando yo lo cree ya no tenga yo que a través de código hacer el proceso, sino que el mismo gestor lo va a hacer. Listo. Bueno, aquí son un movimiento, descripciones. Yo puedo decirle un comentario para qué se usa eso de pronto, ¿cierto? Esta es la clave primaria. Entonces yo puedo, y esto me va a facilitar en el momento en que yo haga el diccionario de datos. Ángel, cuéntame. ¿Tienes la manito levantada? Entonces ya ahorita sí. Profe, ya encendí el PC.
Espérenme un segundito, les termino la parte teórica y ya seguimos, como Listo. para que se vayan haciendo la idea. Téngame listo las tablas, ¿listo? Entonces, cuando yo vaya a través de de esto que yo estoy haciendo, hago mi diccionario de datos por allá en una parte, en alguna de las evidencias les van a exigir el diccionario de datos. Esto es mi diccionario de datos. Me va a decir la tabla, los campos, el tipo de datos, si no es nulo, si es primario, qué defecto, y un comentario de qué de pronto hace ese campo o para qué se utiliza ese campo cuando yo lo requiera. Aquí es para documentar, ¿cierto? Tiene una, digamos, para que nosotros podamos utilizar esta parte de documentación. Bueno, no me voy a detener en esto. Fecha no me interesa. Bueno, claves primarias compuestas. En algunos casos suele suceder que yo pueda tener datos, digamos, llaves primarias con dos campos, ¿sí? En algunos casos. Si el caso de ustedes, pues digamos, sepan que eso se puede utilizar, ¿sí? Yo puedo utilizar llaves primarias donde sean compuestas por uno o dos campos más, ¿cierto? No se usa mucho, pero pues en algunos casos se puede dar, ¿sí? Entonces, para que, mira, por ejemplo, acá, tipo de documento y el número del documento me forman la llave primaria, ¿sí? Entonces, eso se puede presentar. Los índices, chicos, es una de las cualidades que tiene, digamos, esta parte de, de SQL, que lo que hace es que facilita a través de estos índices la consulta de datos. Entonces, si yo tengo una tabla, digamos, cuando tengo muchos datos y quiero manipularlos, cuando la base de datos se queda pegada, creo un índice, ¿cierto? Normalmente, digamos, el primero pertenece a las claves primarias y también puede crear a partir de la definición de columna. O sea, la llave primaria es mi índice por defecto, digámoslo así. Pero yo también puedo tener otros índices, crear unos índices y se create table y create index con nombre, ¿cierto? Aquí yo le digo el campo por el cual yo voy a hacer el índice. Eso me sirve para hacer consultas, ¿sí? Ténganlo en cuenta que esto es para hacer consultas. O también pueden hacerlo acá, venga a ver, aquí dice que nombre varchar, esto aquí nos da. Claves únicas, las claves únicas también, digamos, es otra de las características que pueden utilizar, ¿sí? Se puede crear claves únicas del mismo sobre una columna o varias. Para definir índices con claves únicas se debe utilizar la opción Unique. ¿Listo? Cuando ustedes crean, una cosa es que yo cree el index y otra cosa es que yo cree el index unique, ¿sí? Unique significa que es único y no se repite. Puede estar compuesto también, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Las claves foráneas también, ¿cierto? Yo puedo utilizar, digamos, ese tipo de almacenamiento, o sea, ese tipo de consultas, perdón, a través de llaves foráneas. ¿Listo? Entonces también le tengo que decir que es una llave foránea y que está después referenciada. Normalmente dice reference de la tabla tal. Este es el código como tal. Creería yo que en el que creó Ángel se debería de ver así. Ángel, ahorita revisamos ese código. Tenga listo el código, Ángel, que se generó a partir de cuando se hizo la exportación, ¿listo? Y aquí pues están todos los campos como tales que se están utilizando. El número de la tabla, teléfono. La expresión de LED cascade, perdón, es un borrado en cascada. ¿Qué significa un borrado en cascada, muchachos? Que si yo tengo una llave foránea, por ejemplo, yo tengo a Arley, tengo a Ángel, pero Arley, digamos, tiene por allá una relación con un curso. Si yo voy a borrar el curso, pero está relacionado con el estudiante, no lo puedo hacer de abajo hacia... Tengo que borrarlo, perdón,
de abajo hacia arriba, ¿cierto? O él me dice, borro todos los datos que tenga relacionado con esa relación. Entonces, eso es un borrado en cascada. Me borra no solamente lo que yo tenga en esta tabla, sino todo lo que yo tenga relacionado. Entonces, hay que tener, digamos, cuidado con estas expresiones para que cuando nosotros vayamos a borrar, pues sepamos cómo vamos a hacer el proceso. ¿Listo? Mire acá, on delete cascade y on update cascade, ¿cierto? O sea, si yo modifico un dato que está relacionado por allá en otro lado, automáticamente el sistema me lo va a actualizar también allá porque yo tengo una relación de cascada, ¿sí? Si yo lo borro, también me va a suceder la misma. Si yo le he dado esta característica, entonces él me lo va a hacer, ¿listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Estas son de restricciones, este es lo de cascata, lo de set null, no action, no, bueno, esta ya es para que ustedes la cacharren, no son muy utilizadas, pero pueden utilizarlas para que ustedes miren. Entonces el material está bien completo, ¿cierto? Aquí ya es para eliminar tablas, drop table. Acuérdense, cuando yo hago un drop table, borro la tabla, la estructura y el contenido. ¿Listo? Entonces, ojo con esas manipulaciones. Esto, por ejemplo, es una característica, también se puede usar para evitar que de pronto errores en la eliminación existente. Pero bueno, eso ya es cacharrear. ¿Listo? El drop database, pues la sintaxis, digamos que es muy sencilla, drop database y se borra todo. Se borra la base de datos, las tablas, los atributos de la tabla y el contenido. ¿Listo? Entonces, ojo con esos. Son estructuras que ustedes pueden en su ejercicio de practicar, lo pueden hacer porque no tienen ningún problema, pero ya en el ejercicio de una parte empresarial, pues estas opciones normalmente no están disponibles para una persona que no sea el administrador de la base de datos, ¿listo? Porque pues son sentencias muy delicadas, ¿sí? ¿Qué tal que le borre la base de datos a alguien, a una organización, entonces, o una tabla, o eso? Entonces, por eso ahí en ese proceso de manipulación de los datos hay que tener mucho cuidado, chicos, ¿listo? No miedo, pero cuidado, ¿listo? Ahora vienen los DML. Los DML ya son la parte de la manipulación de los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a centrarnos en el insert, ¿cierto? En el select, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que de pronto hagamos hoy? Estos son inserts. Esta es la estructura de un insert, chicos. Está el insert into, el nombre de la tabla, los campos y los valores que yo le voy a asignar a ese insert. Esto es el código como tal que se utiliza para cuando ustedes van a hacer las inserciones a través de su página, ¿cierto? Este es el código que realmente se lleva a cabo. ¿Listo? Normalmente estos values pues van a estar por variables que de pronto se asignan valores y se insertan allá. La actualización de registros con el update. O sea, si yo quiero actualizar un atributo de la tabla, pues yo tengo que hacerlo a través de esta sentencia update, pero con esta otra set. Y el where, que es la condición, chicos, ojo, la condición que yo tengo que tener en cuenta para no actualizar todos los registros de la tabla, sino un grupo. Entonces el where es mi condicional, tanto para el update, el delete y el select. ¿Listo? Este where es muy importante en ese proceso. Y tenemos por acá, bueno, el select, el select tiene un mundo infinito de posibilidades, porque yo puedo unir, seleccionar solo una tabla o hacer unions o selecciones de varias tablas, ¿cierto? Entonces, eso es algo que también es importante que lo manejemos. Por acá tenemos estos ejercicios, es bueno que los realicen para que empiecen a manipular los datos. ¿Listo?
el borrado, que también es otro, acuérdense, le dijimos, el where no va en el insert, porque en el insert yo lo que hago es insertar los valores. Se fueron. Pero en la manipulación, que es el update, el select, el delete, entonces yo ahí sí tengo que tener en cuenta mi condicional where. Porque si yo no le pongo el where, o me borra todo, o me actualiza todo, o selecciono todo. ¿Listo? El where tiene unas condiciones que es importante que también las revisemos para que sepamos cómo manipular esos datos. Entonces, todo eso hace parte de qué. Acuérdense, vimos dos tipos de estructuras de SQL. ¿Cuáles son? Aquí rápidamente para no ser yo un monólogo. DDM. ¿Cuáles son? La de DM algo. DML y qué más. Y la de language, algo, se me olvidó el algo. Ajá. Bueno, no es importante que se lo aprendan, pero es bueno que lo diferencien, ¿cierto? El uno es el de, a ver, repitámoslo por acá. Manipulación. DML. ¿Cómo? DML. Ajá, DML y el otro es el DDL. DDL, correcto. Entonces, ojo que son dos grupitos, pero pues ustedes, eso cuando uno ya lo va trabajando, ya eso es lo de menos, ¿cierto? Lo importante es conocer que yo puedo hacer mi create, mi drop, y puedo hacer mi delete, mis updates, mis insert, ¿cierto? Eso es lo importante. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más tenemos de eso? Entonces, por eso les digo que la SQL, mire la función de MySQL. Entonces, aquí hay unas funciones por defecto que tienen normalmente todos los gestores de bases de datos, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer sumas, seleccionar el máximo, el mínimo, redondear un valor, contar, devolver el medio de una expresión. Todas estas son funciones que se van utilizando en el proceso del DML, ¿cierto? Para consulta de datos, para la manipulación de la información. Entonces, normalmente todos los gestores tienen funciones y casi siempre son muy similares. El max, el mínimo, que yo puedo seleccionar el máximo y mínimo de un dato, lo mismo, ¿cierto? Aquí hay un archivo para que ustedes puedan crear su base de datos y empezar a gestionar. Está todo mascadito, chicos. ¿Listo? Para que después no digan, profe, pero es que yo no aprendí ni siquiera a hacer un insert o no aprendí a hacer un update y un delete. No, ustedes no me pueden salir con esos. Primero porque el material está bien completico. ¿Listo? Bueno, este es el diccionario de datos, chicos. Así se construye el diccionario de datos. ¿Sí? Este diccionario de datos es el que me va a decir a mí, primero que todo, para qué sirve la tabla, ¿cierto? ¿Para qué yo voy a utilizar esta tabla? Y aquí tengo los registros, o sea, los campos, el tipo de dato y para qué, una descripción que me permite a mí definir para qué quiero ese campo. Esta es la tablita, digamos, muy importante para tener como documentación adicional al diagrama lo de la base de datos. ¿Listo? Y aquí está todos los pasos para que ustedes puedan crear su diccionario, su workbench, todo su proceso de definir cómo yo voy a crear toda mi base de datos. ¿Listo? Aquí está el paso a paso. Aunque nosotros creo que por ahí ya lo hemos hecho. Y bueno, les decía que el select es quizás una de las sentencias que más condicionales podemos tener porque utiliza funciones. Entonces, all, distinct, y aquí hay otras que es el agrupamiento, que es yo puedo agrupar datos. Este también es otro having, que es un condicional adicional, ordenar los datos, ¿cierto? Entonces, el select es una de las sentencias que más instrucciones pueden llegar a tener. Y eso se aprende en la medida que ustedes vayan manipulando la información. ¿Listo? Bueno, aquí están unos ejemplos. Este as, eso es origen, como número de estos, significa que yo le quiero dar como un alias
Entonces, este A se utiliza para ampliar el campo o un alias para recortarlo. ¿Listo? Y ojo, ojo con este from. Este from hace referencia a la tabla a la cual yo voy a hacer la manipulación de los datos. ¿Sí? Está en el select, en el update no, creería yo, venga, no me acuerdo, creo que no. En el update no está. En la inserción no tenemos from, tenemos un into. ¿Listo? En el delete, en el update tenemos update table, nombre y el campus y el where. ¿Listo? Y por acá tenemos el delete, por acá debe estar el delete, ¿listo? En el delete sí tenemos el from, porque si le debemos decir, bórreme la tabla tal, donde tales registros. Ojo, el delete no borra sino información, manipulación, por eso es DML, manipulación de datos, o sea, los datos. No me borra la tabla. El drop table me borra la tabla, para que lo tengan en cuenta y no se confundan en esa parte. Bueno, sigamos con el select rápidamente. ¿Listo? Y bueno, que hay unos operadores lógicos que también son muy importantes dentro de la manipulación de los datos, ¿cierto? El operador AND y el operador OR. Por allá en alguna parte lo vimos, ¿se acuerdan? El AND es que es la tabla de verdad. Si este campo y este campo son iguales, entonces me arrojará una información. Y el OR es si uno de los dos es verdadero, me arrojará una información. En las sentencias se utiliza bastante. ¿Listo? Tenemos los operadores de igualdad, que es para comparar registros, o operadores de desigualdad, que también yo puedo manipular. De resultados, yo puedo decirle que me lo ordenen descendente o ascendentemente los datos, ¿cierto? Puedo, ¿qué más? Tener la longitud, bueno, puedo tener un where con condiciones, por eso les digo que el CLD es muy, muy, muy amplio y hay que, digamos, trabajarlo bastante, bastante. Sí les recomiendo mucho que cacharríen y más bien cualquier duda, ustedes me van preguntando sobre cualquier inquietud que tengan de esto, porque esto es muy amplio y no vamos a alcanzar a abarcarlo todo. ¿Listo? Pero sí el material está totalmente completo. ¿Listo? El group by, que es para agrupamiento, ¿cierto? Este group by es para agrupamiento, va después del where, ¿cierto? Es importante, en la medida que uno va manipulando, pues se va aprendiendo estas sentencias y realmente no tiene mucho complique cuando uno ha cacharreado bastante. ¿Listo? El in es otra cláusula que también se utiliza dentro del select, que es para incluir datos o dentro, que estén dentro o not in, que no estén, ¿cierto? Este in también es una de las sentencias en SQL que se utiliza mucho. Y por acá, multitablas. Ojo con las multitablas, ¿cierto? Eso que vimos ahorita eran sentencias sencillas sobre una manipulación de una sola tabla. Pero yo puedo tener todo un mundo completo de manipulación de tablas. Entonces, por acá hay un ejemplo, por acá, por acá. Entonces, tengo dos tablas, miren, ¿listo? Las dos tablas, que es lo que quiero que de pronto, no sé si esto lo tenemos ahí en el ejercicio para que nos queden así y poder hacer estas combinaciones internas del inner join, que es para yo manipular datos, ¿listo? Y aquí van a encontrar para qué se utiliza el inner join entre dos tablas, ¿cierto? Es la tabla empleado y inner join con áreas. Y aquí tienen la estructura y es lo que me va a manipular. Lo que realmente es común entre los dos. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron intersección de conjuntos? Eso es una intersección de conjuntos. Fíjense que si uno subestimaba aprender intersección o conjuntos, pues aquí en las sentencias celes ustedes lo van a hacer. Lo van a volver a recordar. Y por acá están todos los joins y todas las intersecciones que se pueden realizar. ¿Se les parece conocido algo por allá en la primaria? ¿O no lo vieron? Fue que pasó un problemita con Ángel que se le acabaron los datos. ¿Cómo? Que hubo un problema con Ángel que se le acabaron los datos, se le acabó internet. Creo que no ¡Ay! puede. ¿No vamos a poder manipular? No, eso dijo. Dijo que lo mandara a excusar que porque pues
Bueno, Ahí me de mandó. todos modos necesito que ustedes, porque fíjense todo lo que hay que hacer, muchachos. Entonces, tenemos que insertar datos para poder hacer toda esta manipulación. ¿Listo? Entonces, el rip join, todo esto, yo les decía, mire, todo esto hay que cacharrearlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo lo cacharreo? Aquí están todas las sentencias más o menos que se pueden hacer. Y por acá, chicos, en este 3W, yo les compartí, digamos, ahí hay un ítem de SQL ejemplos donde ustedes pueden empezar a cacharrear con más ejemplos. Entonces, si no me cacharrean, no vamos a poder manipular. Yo creería que como este tema es tan amplio, no sé, la idea es que alcancemos a hacer al menos unos ejercicios, ¿sí? Que ustedes los manipulen, que los conozcan. Entonces, como no está Ángel, que es el que tiene la tabla, que necesito que Ángel, y ustedes también deberían de haberlo hecho ya, tengan estos datos y empezar a manipularlos, ¿listo? Entonces, eso es todo este mundo, ahí se los mostré y lo tienen ustedes ahí en el material. Es amplio, no lo que, no me lo vayan a dejar de lado, porque es una de las cuestiones que más van a usar ustedes junto con la codificación, ¿sí? Porque cuando yo tenga mi formulario, pues yo tengo que hacer mi insert en el formulario, mi actualización, mi borrado y mi selección para generar informes. Entonces, los selects son para generar información, los update para actualizarlos, los delete para borrarlos, ¿cierto? Los inserts para insertar. ¿Listo? Entonces, chicos, necesito una base de datos para empezar a trabajar. Voy a detener la grabación acá. Porque sí necesito una base de datos para que, digamos, empecemos a cacharrear esos ejercicios y puedan